¿Te has preguntado alguna vez cómo una figura puede pasar de ser una princesa amada a una reina olvidada? En este video, te sumergiremos en la fascinante y trágica historia de Mical, hija del rey Saúl y esposa de David, el gran rey de Israel. Su vida es un testimonio de amor, sacrificio y traición, marcada por decisiones políticas y emociones profundas. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros de esta historia bíblica que sigue resonando en la actualidad. Si este contenido te interesa, suscríbete ahora al canal y ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Con tu apoyo, seguiremos compartiendo historias impactantes que inspiran y conmueven. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con tus amigos. No te pierdas ni un detalle. Mical nació en el seno de la corte de Saúl, un reino en pleno auge y con desafíos constantes por la consolidación de su poder. Desde pequeña, estuvo rodeada de lujos y privilegios que cualquier persona desearía tener, pero también enfrentó la carga de ser parte de una familia donde las tensiones políticas y personales eran inevitables. Como hija de Saúl, su posición en la corte era estratégica, no solo como miembro de la realeza, sino como un peón en los intrincados juegos de poder. A diferencia de muchas jóvenes de su época, Mical recibió una educación excepcional. Aprendió a leer y escribir, habilidades raras para las mujeres de su tiempo. Estas capacidades no solo la hicieron destacarse, sino también le permitieron comprender mejor las complejidades de su entorno. Esta formación sería crucial en los momentos más difíciles de su vida. La relación con su familia era compleja. Su hermano Jonatán, valiente y noble, tenía un vínculo muy cercano con ella, mientras que otros miembros de su familia, como Esbazer y Merab, mantenían relaciones más distantes y pragmáticas. Esta dinámica familiar marcó los primeros años de Mical, moldeando su carácter y su capacidad para navegar en un ambiente lleno de desafíos. El papel de Saúl como padre y rey influyó profundamente en la perspectiva de Mical. Saúl era una figura imponente, cuya ambición y temperamento volátil afectaban a toda su familia. Aunque admiraba a su padre por su liderazgo, también era testigo de su creciente paranoia y su obsesión por mantener el poder, incluso a costa de su propio bienestar emocional y el de su familia. Desde joven, Mical entendió que ser una princesa significaba más responsabilidades que privilegios. Las decisiones sobre su vida no eran realmente suyas, estaban dictadas por las necesidades políticas del reino. Este peso recaía sobre ella constantemente, recordándole que su futuro estaba condicionado por las alianzas y rivalidades de su padre. La corte real no era solo un lugar de opulencia, sino también un campo de batalla emocional y político. Mical creció observando las estrategias de su padre y aprendió a identificar las intenciones detrás de cada movimiento. Esta percepción aguda le permitió prepararse para los desafíos que enfrentaría más adelante en su vida. A pesar de las presiones y las expectativas, Mical desarrolló una fortaleza interna notable. Su capacidad para mantenerse firme en medio de las tensiones familiares y políticas demostró que, aunque era joven, poseía una madurez y un entendimiento que la distinguían como una figura única dentro de la corte de Saúl. Mical conoció a David en un momento crucial de su vida y del reino de Israel. David, un joven pastor de Belén, se había convertido en un héroe nacional al derrotar al gigante Goliat, ganándose la admiración del pueblo y el favor del rey Saúl. Su llegada a la corte marcó un cambio significativo en la dinámica familiar de Mical, despertando emociones que nunca antes había experimentado. Desde su primer encuentro, Mical quedó fascinada por David. Su humildad y valentía destacaban en un entorno donde predominaban la ambición y la arrogancia. Mientras otros trataban de impresionar con alardes de poder, David parecía diferente, irradiando una confianza tranquila que capturó la atención de Mical. Para ella, David representaba una mezcla única de fe y fuerza. El interés de Mical por David no pasó desapercibido en la corte. Los murmullos sobre la conexión entre ambos comenzaron a extenderse, llegando rápidamente a oídos de Saúl. Sin embargo, el rey vio en esta relación una oportunidad para manipular a David y mantenerlo bajo control. Este detalle sería clave en el desarrollo de su historia. Saúl decidió ofrecer la mano de Mical a David, pero no sin antes imponerle un desafío casi imposible. David debía presentar como dote los prepucios de 100 filisteos, una tarea extremadamente peligrosa. Este acto no solo buscaba probar el valor de David, sino también poner en riesgo su vida.
Saúl, en su creciente paranoia, comenzaba a percibir a David como una amenaza. Mical, al enterarse del desafío impuesto por su padre, sintió una mezcla de temor y admiración. Por un lado, temía por la vida de David, pero por otro, confiaba en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Este sentimiento fortaleció aún más su amor por él, motivándola a apoyarlo en todo lo que estuviera a su alcance. Contra todo pronóstico, David no solo cumplió con la demanda de Saúl, sino que la superó, trayendo el doble de lo requerido. Este acto de valentía no solo consolidó su reputación como un guerrero imbatible, sino que también demostró la profundidad de su compromiso con Mical. Su matrimonio fue celebrado con gran pompa, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, bajo la superficie de este matrimonio real, las tensiones entre David y Saúl continuaban creciendo. Mical, aunque profundamente enamorada de David, comenzaba a percibir las primeras señales de los conflictos que pondrían a prueba no solo su relación, sino también su lealtad hacia su familia y su esposo. La creciente popularidad de David entre el pueblo y los guerreros de Israel comenzó a inquietar a Saúl. El rey, consumido por los celos y la paranoia, veía en su yerno no solo un aliado, sino un rival potencial que podría arrebatarle el trono. Esta percepción llevó a Saúl a planear la eliminación de David, una decisión que cambiaría para siempre la vida de Mical. Una noche, Saúl envió soldados a la casa de Mical y David con órdenes claras de asesinar a su yerno al amanecer. Mical, al darse cuenta del peligro inminente, tomó una decisión valiente y desesperada. Sabía que, al ayudar a David a escapar, estaría traicionando a su padre, pero también entendía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras el hombre que amaba corría peligro. Mical ideó un plan ingenioso para salvar a David. Le ayudó a escapar por una ventana durante la noche, mientras ella colocaba una figura de un ídolo en la cama, cubriéndola con mantas para simular que David seguía durmiendo. Su astucia permitió ganar tiempo, engañando a los soldados que llegaron a la casa por la mañana. Cuando los soldados informaron a Saúl que David estaba enfermo y no podía levantarse, el rey ordenó que lo trajeran en su cama para ejecutarlo. Fue entonces cuando se descubrió el engaño de Mical. Furioso, Saúl confrontó a su hija, demandando explicaciones por su traición. Enfrentada a la ira de su padre, Mical alegó que David la había amenazado, una mentira que logró salvarla de represalias inmediatas. El acto de Mical no solo permitió que David escapara, sino que también marcó un punto de ruptura definitivo entre ella y su padre. A partir de ese momento, la relación con Saúl quedó profundamente dañada y Mical se encontró en una posición vulnerable, atrapada entre dos mundos, su amor por David y su lealtad a su familia. A pesar de haber salvado a David, Mical quedó aislada en la corte de Saúl. Su valentía y sacrificio no fueron suficientes para protegerla de las repercusiones políticas y emocionales de su decisión. Este episodio mostró no solo la fuerza de su carácter, sino también los costos personales de sus elecciones. Mical comprendió que su acto de lealtad hacia David la había convertido en una figura controvertida en la corte. Mientras algunos admiraban su valentía, otros la veían con desconfianza. La joven princesa comenzaba a sentir el peso de las consecuencias de sus acciones, presagiando los desafíos aún mayores que enfrentarían en el futuro. Tras la huida de David, la situación de Mical en la corte de Saúl cambió drásticamente. Sin la presencia de su esposo para protegerla, quedó a merced de las decisiones de su padre. Saúl, en un acto de venganza y manipulación, decidió casar a Mical con otro hombre, Palti, hijo de Lais, en un intento de borrar cualquier vínculo entre ella y David. Este matrimonio forzado fue un golpe devastador para Mical. Aunque Palti era un hombre respetado y trató a Mical con amabilidad, ella nunca pudo aceptar esta unión. Para Mical, este matrimonio no era más que una estrategia política de su padre, diseñada para humillarla y debilitar a David. Palti, a pesar de sus buenas intenciones, no logró ganarse el corazón de Mical. Su amor por David seguía siendo profundo y constante, y la idea de estar casada con otro hombre le causaba un dolor indescriptible. Sin embargo, Mical se encontró en una posición donde no tenía voz ni poder para cambiar su destino. Los días que pasó en la casa de Palti fueron una mezcla de respeto y sufrimiento. Palti, consciente de los sentimientos de Mical, trató de construir una relación basada en el respeto y el cuidado.
Pero Mical, atrapada en su amor por David y su resentimiento hacia Saúl, vivió esta etapa de su vida con un profundo conflicto interno. Mical también enfrentó la presión de adaptarse a su nueva vida mientras lidiaba con la constante vigilancia de aquellos que la rodeaban. Su estatus como hija del rey y ex esposa de David la convirtió en un símbolo en el creciente conflicto entre Saúl y David, una posición que ella nunca buscó pero que no podía evitar. Este periodo de separación marcó un punto bajo en la vida de Mical, pero también fortaleció su carácter. Aunque sufría en silencio, comenzó a desarrollar una resiliencia que le permitiría enfrentar los desafíos que el destino le tenía reservados. Su vida, una vez llena de promesas, se había convertido en una lucha constante por encontrar su lugar en un mundo dominado por el poder y la política. El matrimonio con Palti fue un recordatorio constante de las decisiones que otros tomaban en nombre de Mical. Sin embargo, su espíritu y su amor por David permanecieron intactos, un testimonio de la fuerza interior que la definió en medio de las circunstancias más difíciles. Mientras Mical enfrentaba las dificultades de su matrimonio con Palti, David vivía una realidad completamente distinta. Después de años de huir de la persecución de Saúl, consolidó su posición como líder militar y político. La muerte de Saúl marcó un punto de inflexión. David fue proclamado rey de Judá y comenzó a trazar el camino para unificar a todas las tribus de Israel bajo su liderazgo. David comprendía que la reunificación de Israel requería algo más que victorias militares. Necesitaba establecer alianzas políticas clave que consolidaran su legitimidad como heredero del trono. En este contexto, Mical, como hija de Saúl, jugaba un papel estratégico crucial. Recuperarla no era solo una cuestión personal, sino también un movimiento simbólico y político. Durante las negociaciones para la unificación de las tribus, David hizo una demanda que sorprendió a muchos. Exigió que Mical le fuera devuelta como su esposa legítima. No presentó su solicitud como una súplica, sino como una condición no negociable para avanzar en las conversaciones. Este gesto subrayó tanto su interés personal como su cálculo político. La noticia de esta demanda llegó rápidamente a oídos de Mical y Palti. Para Mical, la solicitud de David despertó emociones encontradas. Aunque seguía amándolo, los años de separación y el matrimonio forzado habían dejado cicatrices profundas. Volver con David significaba no solo abandonar la vida que había conocido en los últimos años, sino también enfrentarse a las tensiones emocionales y políticas que inevitablemente surgirían. Palti, por su parte, quedó devastado. Aunque sabía que su matrimonio con Mical había sido una imposición de Saúl, con el tiempo había desarrollado un afecto genuino por ella. La separación no solo significaba perder a su esposa, sino también enfrentar una pérdida emocional que lo marcaría profundamente. Finalmente, la demanda de David fue aceptada, y Mical comenzó su camino de regreso a Hebrón. Este momento fue un punto crucial en su vida. A medida que se alejaba de Palti, quien lloraba amargamente mientras la acompañaba, Mical enfrentaba una mezcla de tristeza, incertidumbre y esperanza. Sabía que su regreso con David sería complejo, pero también comprendía que era parte de algo mucho más grande. El regreso de Mical con David simbolizó una victoria para él, pero para ella, representó una nueva etapa llena de desafíos. Las heridas del pasado aún estaban frescas y ambos sabían que reconstruir su relación no sería tarea fácil, especialmente en un contexto donde la política seguía siendo el eje central de sus vidas. Cuando Mical finalmente regresó a la corte de David, las cosas no fueron como ella había imaginado. Aunque David había luchado por recuperarla, los años de separación y las circunstancias que rodearon su matrimonio habían cambiado profundamente su relación. Lo que una vez fue una unión basada en el amor ahora estaba marcada por la distancia emocional y los intereses políticos. David, como rey de Israel, tenía nuevas responsabilidades y alianzas. Durante los años de ausencia de Mical, había tomado otras esposas y establecido nuevas relaciones. Esto no solo complicó su vínculo con Mical, sino que también la relegó a una posición secundaria en su vida, una realidad que ella no podía ignorar. Por su parte, Mical se sentía como una extraña en su propio hogar. Aunque había soñado con reunirse con David, la realidad de su regreso estuvo lejos de sus expectativas. La corte de David, llena de intrigas y nuevas dinámicas, era un entorno en el que Mical luchaba por encontrar su lugar. Su amor por David seguía siendo fuerte,
pero el resentimiento y la desilusión comenzaron a crecer, la frialdad entre ambos se hizo evidente rápidamente. David, consumido por su papel como líder de Israel, parecía no prestar atención al sufrimiento interno de Mical. Ella, atrapada entre sus emociones y las realidades de la política, comenzó a cuestionar el lugar que ocupaba en la vida de David y en su reino. El resentimiento de Mical no solo estaba dirigido hacia David, sino también hacia el sistema que la había utilizado como un peón político. Sentía que su vida había sido moldeada por decisiones ajenas, y esta frustración se reflejaba en su relación con su esposo. Aunque ambos compartían una historia profunda, la distancia entre ellos parecía insalvable. A pesar de estos desafíos, Mical intentó mantener su dignidad y cumplir con su rol como esposa del rey. Sin embargo, su corazón estaba dividido entre el amor que una vez sintió por David y la amargura por las circunstancias que los habían llevado a ese punto. Esta dualidad definió gran parte de su tiempo en la corte. La relación entre Mical y David, una vez apasionada y sincera, se transformó en una unión marcada por tensiones y desencuentros. Este cambio no solo afectó su vínculo personal, sino que también tuvo implicaciones en la percepción pública de ambos como figuras del reino. Mical comenzó a ser vista no solo como una esposa del rey, sino como un símbolo de los sacrificios y las tragedias que las mujeres enfrentaban en un mundo dominado por la política. El punto culminante de las tensiones entre Mical y David ocurrió durante uno de los eventos más significativos del reinado de David, el regreso del Arca de la Alianza a Jerusalén. Este momento, que debía ser una celebración de unidad y devoción, se convirtió en el escenario de un conflicto que reveló las fracturas más profundas en su relación. David, desbordado de alegría y gratitud, danzó frente al arca vestido solo con un efod de lino. Su celebración fue una expresión pura de devoción hacia Dios, un acto que muchos consideraron como una muestra de humildad y fe. Sin embargo, Mical, al observarlo desde la ventana del palacio, no compartió esa perspectiva. Para Mical, la danza de David no era un acto de devoción, sino una falta de dignidad. Lo vio como un comportamiento impropio de un rey, alguien que debía mantener una imagen de majestad y decoro frente a su pueblo. Este momento encapsuló su creciente descontento hacia David, reflejando no solo su frustración con el evento en sí, sino también con los años de tensiones acumuladas. Cuando David regresó al palacio, Mical no pudo ocultar su desdén. Sus palabras, llenas de amargura, criticaron abiertamente su comportamiento. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, descubriéndose ante las criadas como cualquier hombre vulgar. Este reproche no solo fue una crítica directa, sino también una manifestación de las heridas emocionales que cargaba. La respuesta de David fue contundente. Declaró que su danza fue en honor a Dios, quien lo había elegido a él por encima de la casa de Saúl. Estas palabras no solo defendían sus acciones, sino que también subrayaban el fracaso de la familia de Mical, un recordatorio doloroso de su caída del poder. Este enfrentamiento marcó el deterioro definitivo de su relación. Lo que comenzó como una historia de amor apasionada ahora era un intercambio amargo entre dos personas profundamente desconectadas. Mical, aislada emocionalmente, comenzó a vivir en la sombra de un matrimonio que ya no ofrecía esperanza ni consuelo. A partir de ese momento, la distancia entre ellos se convirtió en un abismo insalvable. Mical, quien una vez había sido una figura prominente y admirada, quedó relegada a un lugar de insignificancia en la corte de David, un destino que simbolizaba la pérdida de su identidad y su legado. Un momento. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha cautivado tanto como a nosotros. Estamos trabajando arduamente para crear contenido significativo y queremos que formes parte de esta comunidad. Nuestra meta es llegar a 1.000 suscriptores y tú puedes ser la pieza clave para lograrlo. Cada clic en suscribirse nos acerca un paso más a construir una comunidad apasionada por historias como esta. No solo estás apoyando al canal, estás haciendo historia con nosotros. Así que no lo pienses más, suscríbete ahora y activa la campana para que sigamos creciendo juntos. Gracias por ser parte de este viaje. Tras el conflicto con David durante el regreso del arca, la posición de Mical en la corte cambió radicalmente. Una vez considerada una figura central en la vida de David, ahora se encontraba relegada a un segundo plano.
La distancia emocional entre ellos se volvió palpable y Mical comenzó a vivir una vida marcada por la soledad y el aislamiento. El hecho de que Mical no tuviera hijos con David también contribuyó a su aislamiento. En la sociedad de la época, la descendencia era un símbolo de estatus y propósito, y su ausencia fue vista como una señal de maldición o deshonra. Este detalle no solo afectó su relación con David, sino también cómo era percibida por el resto de la corte. Mical vivía con el constante recordatorio de que su vida había sido moldeada por decisiones políticas y no por sus propios deseos. Su amor por David, que una vez había sido su motor, ahora se transformó en una mezcla de resentimiento y nostalgia por lo que pudo haber sido. Esta lucha interna marcó profundamente su carácter y su manera de interactuar con quienes la rodeaban. En la corte, Mical era vista como una figura decorativa, un recordatorio del pasado que muchos preferían olvidar. Su conexión con Saúl, el primer rey de Israel, y su trágica historia personal hicieron de ella un símbolo de las tensiones y conflictos que habían marcado el reino. Este legado, sin embargo, no era suficiente para devolverle su influencia o relevancia. Mical pasó gran parte de su tiempo reflexionando sobre su vida y las decisiones que la llevaron a esa posición. Aunque era una mujer fuerte y perspicaz, las circunstancias la habían reducido a un estado de impotencia. Su aislamiento no era solo físico, sino también emocional, un vacío que ningún título ni posición podía llenar. El dolor de Mical no pasó desapercibido en la corte. Algunos cortesanos sentían simpatía por ella, reconociendo las injusticias que había sufrido, mientras que otros simplemente la veían como una sombra del pasado. Esta ambigüedad en cómo era percibida reflejaba las complejidades de su vida y su papel en el reino. A pesar de todo, Mical mantuvo una dignidad inquebrantable. Aunque su vida estaba lejos de lo que había imaginado, se aferró a su fe y a la esperanza de que su historia tuviera algún propósito mayor. Esta resiliencia, aunque silenciosa, fue un testimonio de su fuerza interna. La relación de Mical con su padre, Saúl, dejó una marca imborrable en su vida. Como hija del primer rey de Israel, creció bajo la sombra de su ambición y su caída. Esta conexión definió no solo quién era, sino también cómo era vista por quienes la rodeaban. Saúl fue una figura compleja, un líder valiente y carismático, pero también un hombre atormentado por sus propias inseguridades y fallos. Para Mical, su padre representaba tanto la gloria como la tragedia, un legado que ella tuvo que cargar incluso después de su muerte. La caída de Saúl marcó el comienzo de las tensiones entre Mical y David. Aunque Mical había sido leal a David, su conexión con Saúl complicaba su posición en la corte. Para David, Saúl no solo era su predecesor, sino también un símbolo de los desafíos y traiciones que había enfrentado. Mical se encontraba en medio de este conflicto, atrapada entre su lealtad a su familia y su papel como esposa de David. Esta dualidad la dejó en una posición precaria, donde sus acciones y palabras eran constantemente escrutadas por todos en la corte. El impacto de Saúl en la vida de Mical no se limitó a su relación con David. Su legado también influyó en cómo Mical veía el poder y la política. Como hija de un rey que perdió el favor divino, entendía mejor que nadie lo efímero del poder y la importancia de la lealtad y la fe. La muerte de Saúl dejó a Mical sin una figura paterna y sin una base familiar sólida. Aunque su relación con Saúl era complicada, su ausencia creó un vacío que nunca pudo llenar. Este dolor silencioso se convirtió en una parte integral de su identidad y de cómo enfrentaba los desafíos de su vida. A pesar de todo, Mical nunca renegó de su conexión con Saúl. Aunque su legado estaba teñido de controversia, ella lo veía como una parte fundamental de su historia. Su orgullo como hija de Saúl, aunque silencioso, nunca desapareció por completo. La vida de Mical fue moldeada en gran medida por la política, un elemento que nunca pudo evitar. Desde su nacimiento hasta su matrimonio con David, su papel siempre estuvo determinado por las necesidades del reino y las ambiciones de quienes la rodeaban. El matrimonio de Mical con David fue, en esencia, una alianza política. Aunque había amor entre ellos, las decisiones que llevaron a su unión fueron impulsadas por estrategias y cálculos. Este contexto político fue tanto una bendición como una maldición para Mical, quien constantemente tuvo que equilibrar su vida personal con las expectativas de los demás. La posición de Mical como hija de Saúl y esposa de David la colocó en el centro de las tensiones entre las dos figuras más importantes de Israel. Estas rivalidades no solo afectaron su relación con David,
sino también su lugar en la corte y su percepción de sí misma. La política también jugó un papel crucial en su separación de David y su matrimonio con Palti. Estas decisiones, impulsadas por las ambiciones de Saúl, dejaron a Mical en una posición vulnerable, utilizada como una herramienta en un juego de poder en el que no tenía voz. A medida que David consolidaba su poder, la posición de Mical en la corte se volvía cada vez más precaria. Aunque su conexión con Saúl le daba cierto estatus, también la hacía un recordatorio incómodo de las divisiones y conflictos del pasado. La incapacidad de Mical para tener hijos con David también fue utilizada como una herramienta política por aquellos que querían cuestionar su relevancia en la corte. En una sociedad donde la descendencia era clave para la estabilidad política, su situación personal se convirtió en un tema de debate y especulación. A pesar de las presiones políticas, Mical nunca perdió su sentido de identidad. Aunque su vida estaba determinada por fuerzas externas, ella seguía siendo una mujer con sus propios pensamientos, emociones y valores. Este equilibrio entre su rol político y su humanidad fue una de las características que definieron su vida. Consolidar su reinado requirió que David formara múltiples alianzas, tanto políticas como personales. Estas alianzas incluyeron matrimonios estratégicos con otras mujeres, lo que complicó aún más su relación con Mical. Aunque ella había sido su primera esposa, su lugar en la vida de David comenzó a desdibujarse. David, consciente de la importancia de unir a las tribus de Israel, usó sus matrimonios como una forma de fortalecer su posición. Sin embargo, estas decisiones tuvieron un impacto emocional significativo en Mical, quien se sintió cada vez más desplazada y aislada. La llegada de nuevas esposas a la corte no solo afectó la relación de Mical con David, sino también su posición en la jerarquía social. Aunque era hija de Saúl, su incapacidad para dar a luz y su distanciamiento emocional con David la hicieron vulnerable a intrigas y rivalidades internas. Mical, aunque inteligente y perspicaz, encontró difícil navegar en este entorno donde las alianzas cambiaban constantemente. Las nuevas esposas de David no solo representaban competencia, sino también una amenaza para su relevancia y estabilidad en la corte. El comportamiento de David hacia Mical también cambió con el tiempo. Aunque alguna vez había luchado por recuperarla, su enfoque en sus deberes como rey y sus nuevas relaciones hicieron que su vínculo se deteriorara aún más. Mical comenzó a sentir que su amor había sido reemplazado por ambiciones y responsabilidades políticas. El resentimiento de Mical hacia David creció a medida que veía cómo sus decisiones afectaban no solo su relación personal, sino también su posición en el reino. Su amor por él seguía existiendo, pero estaba mezclado con una profunda sensación de traición y desilusión. A pesar de estas dificultades, Mical mantuvo su dignidad y continuó desempeñando su rol en la corte. Aunque su vida estaba llena de desafíos, nunca dejó de ser una figura importante, tanto por su legado como por su conexión con el pasado y el futuro de Israel. La fe desempeñó un papel central en la vida de Mical, tanto como hija de Saúl como esposa de David. Aunque su relación con Dios no siempre fue evidente, las circunstancias que enfrentó la llevaron a reflexionar profundamente sobre su propósito y su conexión con lo divino. Como hija de Saúl, Mical creció en un ambiente donde la fe en Dios era una parte integral de la vida del reino. Sin embargo, también fue testigo de cómo su padre perdió el favor divino, un evento que dejó una marca profunda en su comprensión de la relación entre el poder y la espiritualidad. La fe de Mical fue puesta a prueba en múltiples ocasiones. Desde salvar a David de la ira de su padre hasta enfrentar la soledad y el aislamiento en la corte, su conexión con Dios fue una fuente de fortaleza y resiliencia. Aunque no siempre fue visible para los demás, esta fe silenciosa la ayudó a sobrellevar los momentos más oscuros. El conflicto entre David y Saúl también tuvo un impacto en cómo Mical veía a Dios. Mientras que David era visto como el elegido por Dios, Mical luchaba por reconciliar su amor por él con la lealtad a su padre. Esta tensión la llevó a cuestionar su propio lugar en el plan divino. Mical también tuvo que enfrentar el juicio de los demás en relación con su fe. Su incapacidad para tener hijos fue vista por algunos como una señal de maldición divina, lo que añadió una capa adicional de dolor a su ya complicada vida. Sin embargo, Mical nunca dejó que estas percepciones definieran su fe. A pesar de las circunstancias, Mical mantuvo una conexión profunda con su espiritualidad. Su fe no era ostentosa ni pública, pero era una parte fundamental de su identidad.
Esta fe la ayudó a encontrar significado y propósito en una vida llena de desafíos y sacrificios. En última instancia, la fe de Mical fue tanto una fuente de consuelo como de conflicto. Su vida fue un testimonio de cómo la espiritualidad puede ser una fuerza tanto para la fortaleza como para el cuestionamiento en medio de las complejidades de la vida. La percepción que el pueblo y la corte tenían de Mical fue un reflejo de las complejidades de su vida. Como hija de Saúl y esposa de David, era una figura que encarnaba tanto el pasado como el presente de Israel. Sin embargo, esta dualidad también la convirtió en un personaje controvertido y difícil de comprender. En los primeros años de su matrimonio con David, Mical fue vista como un símbolo de unidad entre dos dinastías. Su amor por David y su valentía al salvarlo de la ira de Saúl fueron celebrados como actos de lealtad y sacrificio. En esos momentos, su posición era admirada y respetada por muchos. Con el tiempo, sin embargo, la percepción pública de Mical cambió. La caída de Saúl y las tensiones entre las tribus de Israel transformaron su imagen. Para algunos, seguía siendo la hija del rey caído, una figura asociada con un pasado turbulento. Para otros, era una mujer trágica, atrapada en un mundo que la utilizaba como una herramienta política. La incapacidad de Mical para tener hijos también influyó en cómo era vista. En una sociedad donde la descendencia era esencial, esta ausencia fue interpretada como un fracaso personal o incluso como un castigo divino. Aunque esta percepción era injusta, afectó profundamente su posición en la corte. Mical también enfrentó críticas por su confrontación pública con David durante el regreso del arca. Su reproche hacia el rey fue visto por algunos como una falta de respeto y por otros como una muestra de su fortaleza y sinceridad. Este episodio se convirtió en un punto de debate sobre su carácter y su papel como esposa del rey. A pesar de estas percepciones variadas, Mical logró mantener una dignidad que impresionó a quienes la conocieron de cerca. Aunque su vida estaba llena de desafíos y malentendidos, aquellos que la comprendían reconocían su inteligencia, valentía y profundidad emocional. La percepción pública de Mical fue un espejo de las complejidades de la sociedad en la que vivía. A través de los altibajos de su vida, se convirtió en un símbolo de las luchas y sacrificios que muchas mujeres enfrentaban en un mundo dominado por la política y las expectativas sociales. Mical es una figura única en la narrativa bíblica. Su historia, aunque trágica, ofrece una perspectiva valiosa sobre las dinámicas de poder, amor y sacrificio en el contexto del antiguo Israel. A través de su vida, se exploran temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Como hija de Saúl, Mical representaba el enlace entre dos dinastías en conflicto. Su matrimonio con David fue una unión que simbolizó la esperanza de reconciliación, aunque las tensiones políticas y emocionales impidieron que esa esperanza se concretara plenamente. Esta dualidad la convirtió en un personaje clave en la historia de Israel. El amor de Mical por David es uno de los aspectos más destacados de su historia. Aunque enfrentó traiciones y separaciones, su devoción hacia él permaneció constante durante gran parte de su vida. Esta lealtad, sin embargo, no fue suficiente para superar las barreras impuestas por las circunstancias políticas y personales. La valentía de Mical también es un aspecto central de su legado. Desde salvar a David de la ira de su padre hasta enfrentar su propio aislamiento emocional, demostró una fortaleza que rara vez se reconoce plenamente en las narrativas tradicionales. Su capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos críticos es un testimonio de su carácter. Mical también es una figura que invita a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia bíblica. Aunque estaba limitada por las expectativas de su tiempo, su historia resalta la importancia de la agencia femenina en un mundo dominado por los hombres. Su vida muestra cómo las mujeres podían influir en los eventos, incluso en circunstancias desafiantes. A través de los altibajos de su vida, Mical dejó un impacto duradero en la historia de Israel. Su historia es una mezcla de amor y tragedia, de éxito y sacrificio. Representa las complejidades de la vida humana y la interacción entre el destino individual y los eventos históricos. La inclusión de Mical en la narrativa bíblica subraya la importancia de explorar las historias desde múltiples perspectivas. Aunque a menudo es vista como una figura secundaria, su vida ofrece lecciones valiosas sobre el amor, la lealtad y las tensiones inherentes al poder y la política. Aunque Mical no tuvo hijos y su línea sanguínea no continuó, su legado sigue siendo significativo en la narrativa bíblica y en las interpretaciones posteriores de su vida.
Su historia ha sido objeto de reflexiones teológicas, culturales y literarias, convirtiéndola en una figura que trasciende su tiempo. La vida de Mical es un recordatorio de las complejidades del amor y el sacrificio. Su devoción por David, a pesar de las traiciones y desilusiones, muestra la profundidad de sus emociones y la capacidad del ser humano para amar en medio de las adversidades. Este aspecto de su historia ha resonado con generaciones posteriores. El papel de Mical como hija de Saúl también tiene un impacto duradero. Representa la transición de una era a otra, de la monarquía de Saúl a la dinastía de David. Su vida personifica las tensiones y sacrificios que acompañaron este cambio, convirtiéndola en un símbolo de una época de transformación en la historia de Israel. Mical también es recordada como una figura trágica, atrapada en las tensiones entre su amor por David y su lealtad a su familia. Su vida invita a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones políticas y cómo afectan las relaciones personales. Este tema sigue siendo relevante en contextos modernos. En la literatura y el arte, Mical ha sido representada como una figura compleja y multifacética. Su historia ha inspirado interpretaciones que exploran su valentía, su amor y su resiliencia frente a las adversidades. Estas representaciones han ayudado a mantener viva su memoria a lo largo de los siglos. La historia de Mical también ofrece lecciones espirituales. Su fe, aunque puesta a prueba, fue una fuente de fortaleza en los momentos más oscuros de su vida. Su capacidad para mantener su dignidad y su humanidad en medio de circunstancias desafiantes es un ejemplo para quienes enfrentan sus propias luchas. Finalmente, el legado de Mical es un recordatorio de la importancia de las historias individuales en el marco de los eventos históricos. Aunque su vida estuvo marcada por las decisiones de otros, su valentía y amor dejaron una huella que sigue siendo relevante en la actualidad. La historia de Mical nos deja una lección poderosa sobre el amor, el sacrificio y la resiliencia frente a las adversidades. Su vida, marcada por decisiones políticas y emocionales, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar fuerza en nuestra fe y dignidad en nuestras acciones. Mical fue una mujer que amó profundamente, que luchó con valentía y que dejó un legado que sigue inspirándonos hoy. Si esta historia te ha impactado, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que significa el amor y la fe en tu propia vida. Al igual que Mical, enfrentamos decisiones y desafíos que nos definen. Pero en medio de todo, siempre podemos buscar la guía de Dios para encontrar propósito y dirección. Ahora es el momento de actuar. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús, quien nos enseña a amar, perdonar y superar las pruebas con fe y esperanza. Al unirte a nuestra comunidad, no solo estás apoyando este contenido, sino también compartiendo un mensaje que puede transformar vidas. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. Hola, mi nombre es Josué y tengo el honor de compartir estas historias contigo. Cada video es una oportunidad para explorar juntos los grandes relatos de la Biblia y reflexionar sobre cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Es un privilegio caminar contigo en este viaje de aprendizaje y fe. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu tiempo y tu atención significan mucho para mí y para esta comunidad. Quiero que sepas que no estás solo. Cada paso que damos juntos fortalece nuestro vínculo como seguidores de Jesús. No olvides dejar tus comentarios y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, Dios está contigo siempre. Hasta pronto, querido amigo.